Y vamos a ver un tema en esta mañana que se titula Tiempo de reedificar. Amén. Nehemías es un líder que se levanta en medio del pueblo de Israel, la nación, y es quien está designado o está delegado de parte de Dios o comisionado de parte de Dios para reedificar los muros. Los muros representan seguridad, los muros representan protección para un territorio. En el tiempo antiguo, las murallas fueron indispensables para una ciudad, para un territorio. En este caso, sabemos de murallas famosas que aún no solamente rodearon ciudades, sino territorios muy grandes, como la Gran Muralla China. ¿Alguien ha ido a la Gran Muralla China? Yo tampoco. Pero la hemos visto por televisión o en las enciclopedias, ¿no? Y la Gran Muralla China fue una muralla, un muro que se levantó por un territorio o tratando de encerrar o de apartar un territorio muy vasto. Toda una nación prácticamente, ¿cierto? Todo un límite, todo un lindero. También sabemos bíblicamente de las murallas de Jericó, ¿cierto? Las murallas de Jerusalén también. En el tiempo antiguo entonces las murallas eran algo muy común. O en cierta manera un territorio, una ciudad, no podía subsistir sin murallas. Porque eran tiempos de guerra, eran tiempos de confrontaciones, de conquistas. Entonces las murallas se levantaban para proteger un territorio, para proteger una nación o una ciudad. Eran imprescindibles para la protección y para la supervivencia. Cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo, no solamente es destruido su templo, sino también sus murallas. Las murallas de la ciudad de Jerusalén fueron destruidas. Y el Señor, después de más o menos 50 años de la deportación babilónica, de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por Babilonia, el Señor, después más o menos de 50 años, toca el corazón de Zorobabel. Y Zorobabel tiene una comisión de parte de Dios y es restaurar el templo y el altar. Más o menos 60 años después viene Esdras y Nehemías. Esdras viene con la comisión de enseñarle de nuevo toda la ley al pueblo que estaba regresando de la cautividad. De enseñar la ley y de enseñarles a ser una nación nuevamente, a desarrollar su identidad como nación con el conocimiento de las leyes de Dios. Y Nehemías viene comisionado a reconstruir los muros y a levantar las puertas que se habían destruido. Entonces, llega el tiempo de la reconstrucción y reconstruyen los muros y en el proceso de construcción, en este proceso de construcción vamos a ver algunos aspectos importantes. Entonces, lo invito para que usted tenga la Biblia en el libro de Nehemías y vamos a hacer, digamos, como un paso, una panorámica del libro, así que tenga su Biblia en su mano y vamos a estarla viendo periódicamente. Y el primer aspecto que veo, según el texto de Nehemías, y ya vamos a ir a la palabra, es que los muros se edifican cuando somos conscientes de una necesidad. Amén. Dígalo conmigo. Los muros se edifican cuando somos conscientes de una necesidad. Los muros materiales que se levantaron para proteger ciudades en su tiempo, también representa que alrededor de cada uno de nosotros hay muros que Dios ha levantado para protegernos. Dice la palabra que como escudo nos rodeará. Y es decir, que hay una cobertura de parte de Dios, hay murallas de Dios alrededor nuestro para que nuestra vida no sea sitiada por el enemigo, para que nuestra vida sea guardada. Por eso es que cuando bajamos la guardia espiritual, que cuando dejamos la oración, cuando bajamos en la comunión, cuando bajamos en el ejercicio de la obra de Dios y de la comunión con Dios,
nuestros muros y nuestra cobertura espiritual se va debilitando. Hasta el punto en que empiezan a aparecer lo que se llaman los portillos, por donde el enemigo se puede permear y echar a perder todo el trabajo o toda la obra que el mismo Dios ha hecho en nosotros. Pero ¿cuándo es que empezamos a construir muros? Los muros se empiezan a construir cuando nosotros vemos la necesidad de levantarlos. Porque, escúcheme bien, nadie va a construir los muros que usted debe edificar. Nadie va a levantar los muros que usted debe edificar. Hay muros que debemos edificar entre todos, como pueblo, levantando vallado alrededor de la iglesia, levantando vallado alrededor de los niños, de los jóvenes, como lo hicimos hace unos días, levantando vallado y muros de contención, protegiendo nuestras generaciones venideras. Pero hay unos muros personales que debemos edificar. Y esos muros personales que nos van a proteger de las acechanzas del enemigo, se edifican primeramente cuando vemos una necesidad de hacerlo. Y lo vemos en el capítulo 1, versículo 3. Dice el Señor: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí, en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado, y sus puertas consumidas por el fuego, o quemadas por el fuego. Entonces, ¿cuáles son las noticias que recibe Nehemías de su ciudad? Llega una mala noticia, y la noticia que viene es decirle: la ciudad está quemada, destruida, los muros están destruidos. En ese momento Nehemías siente una necesidad. Ahora podemos preguntar nosotros: ¿cuál es el estado de nuestros muros espirituales? ¿Cómo están tus muros? ¿Cómo están tus puertas? Espiritualmente hablando. Esos muros y esas puertas no se van a construir o no van a ser restauradas hasta que nosotros veamos la necesidad de construirlos, de ponernos en mano de obra. Esta necesidad, dice la palabra de Dios en el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios. Entonces, ¿cómo se restauran los muros? Primero sintiendo la necesidad de construir, sintiendo la necesidad, y sentarnos y decir: óigame, yo ¿cómo voy a estar tan mal? No puedo estar así de mal. ¿Cómo voy a estar así de frío espiritualmente? Que me den ganas de hacer esto y de lo otro, eso ya es caer muy bajo. Que me halle yo en este escenario y haciendo tales cosas, uy, no, yo estoy muy mal. Pero él no se queda solamente con sentir que todo está mal. Ahora, ¿qué hace Nehemías? Sintió ¿qué? Dolor. Siento dolor por mi estado. En este caso era el estado de su ciudad, ¿no? Pero llevándolo al corazón nuestro, sentimos dolor por nuestras flaquezas espirituales. Sentimos dolor por nuestras debilidades espirituales, que son portillos por donde el enemigo ha cobrado ventaja en nuestra vida. Sentimos dolor porque todavía salen palabras de nuestra boca que no edifican. Sentimos dolor porque aún nuestra carne nos inclina y nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Sentimos dolor y sentimos la necesidad de levantar un vallado para que el enemigo no tenga más derecho en nuestra vida. Nehemías siente dolor, Nehemías siente angustia, pero Nehemías no se queda solamente con el sentimiento. Nehemías dice: es tiempo de orar y ayunar. Es tiempo de hacer duelo.
Es tiempo de hacer algo. Es tiempo, varón. Es tiempo, mujer. Es tiempo, joven. Es tiempo, usted que está en esta mañana en este lugar. Es tiempo de hacer una valoración. Es tiempo de hacer un chequeo de nuestros muros espirituales y levantarnos en la búsqueda de Dios para empezar a reconstruir donde Satanás ha querido venir a destruir. Ese hueco, ese portillo por donde el enemigo entra y sale cuando quiere. Como que cuando quiere venir a sabotear nuestra espiritualidad, se entra por el portillo y hace lo que quiere y sale. Y entonces nosotros decimos, vuelve el desánimo, vuelve la pereza, volvemos a ceder ante lo que antes creíamos que estaba superado, ante lo que creíamos que antes nos tenía doblegados y ahora nos sobrepusimos porque nos metimos con Dios, pero vemos que y el enemigo nuevamente cobra ventaja. Entonces dice la palabra que este hombre ayunó y oró. Pero me impacta algo, que la oración de Nehemías no es una oración cualquiera. Entonces los muros se edifican cuando somos conscientes de una necesidad, ¿cierto? Los muros se edifican cuando vamos a Dios por la necesidad. Segunda cosa. Entonces no es solamente sentir la necesidad, sino ir a Dios por esa necesidad. Nehemías no solamente siente la necesidad, sino que se dirige a la fuente correcta, a Dios. Va a Dios por la necesidad. Y dice, y en esa oración hace una oración con ciertas características. Primero, una oración de reconocimiento, 1:5. Dice el Señor, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. La primera oración o lo primero que hace Nehemías es una oración de reconocimiento. Amén. ¿Una oración de qué? De reconocimiento. Tú eres grande, tú eres temible, tú eres el Señor, tú eres el todo de mi vida. Porque no basta solamente con decir necesito orar, porque necesito reconstruir mi muro. No, necesito ir con una actitud correcta. Y la primera actitud o la primera acción que designa o que destaca una oración que se hace correctamente es una oración de reconocimiento a Dios. Tú eres grande y temible, Señor. Tú eres el que guardas tu pacto y la misericordia. Pero no solamente es una oración de reconocimiento, es una oración de humildad. 1:6. Esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración que tu siervo, ¿cierto? ¿Cómo se presenta entonces Nehemías delante del Señor? Como siervo. Señor, que esta oración de reconocimiento también sea una oración como siervo delante de ti, con una actitud correcta de reconocimiento a Dios y nosotros como siervos de Él. Una oración constante, 1:6, de día y de noche. Entonces hemos visto que es una oración de reconocimiento, es una oración de carácter humilde, es una oración constante, es una oración empática. 1:6 y 7. Esté ahora atento a tu oído para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, ni tus estatutos, ni tus preceptos que diste a Moisés tu siervo. Entonces Nehemías viene a la presencia del Señor y cuando está en la presencia de Dios empieza a decir, Señor, perdona a esos borrachos, perdona a esos adúlteros, Señor, perdona, dice, hemos. Y sabemos que es la empatía, ¿cierto? Empatía es ponerme en los zapatos del otro, sentir lo que él siente, sus necesidades, su dolor. Entonces la oración de Nehemías es decir, Señor, hemos pecado, nos hemos corrompido, hemos fallado. Esa es nuestra realidad, esta es nuestra situación.
No tenemos excusa, la embarramos. Es una oración con un énfasis empático, con un énfasis de decirle, Señor, siendo partícipe en este momento de la desgracia que está sufriendo su pueblo. Es una oración que se ancla en las promesas. Es una oración que ¿qué? Que se ancla. ¿Qué es un ancla? Algo que agarra, ¿cierto? Hay un coro que dice, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Es decir, es la que me asegura. Cuando algo se está desbocando, ¿qué dicen en el barco? Suelten las anclas, ¿cierto? Y ahí entonces el ancla, ¿qué hace? Se sujeta de algo y no permite que se mueva. Ahora, aquí lo que hace Nehemías no es solamente una oración de reconocimiento, no es solamente una oración humilde, no es solamente una oración constante y empática, sino que ancla la oración en las promesas y le dice el Señor, acuérdate, 1:8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y lo pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí yo los recogeré y los traeré al lugar escogido para hacer habitar allí mi nombre. Versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Amén. Entonces, lo que hace aquí Nehemías es sustentar su oración con lo que Dios ya había prometido. Y si hay algo que es lindo hacer, es que cuando estamos orando es decirle, Señor, tú dijiste tal cosa. Señor, tu palabra me dice tal cosa. Señor, tu palabra me dice que para el que cree todo es posible. Tu palabra me dice que caerán, por 7 caminos vendrán contra mí, por un camino vendrán, pero por 7 caminos huirán. Tu palabra dice que tú eres mi escudo. Tu palabra dice que alzaré mis ojos a los montes y mi socorro vendrá de parte tuya, Señor. Tu palabra dice que el justo caminará confiadamente. Tu palabra me dice que tú eres mi sustento. Tu palabra me dice que tu misericordia es nueva cada mañana. Entonces, cuando yo voy al Señor en un carácter de humildad, en un carácter de oración, sintiendo la necesidad de mi restauración, entonces el Señor empieza a obrar. Amén, mi amado. Entonces acuérdese de las promesas. Entonces los muros se edifican primero cuando somos conscientes de una necesidad. Segundo, los muros se edifican cuando somos testimonio. Los muros se edifican cuando somos testimonio, capítulo 2. Y somos testimonio cuando somos fieles. 2:1 y 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto del corazón. Entonces temí en gran manera. Me impacta Nehemías, porque Nehemías está teniendo, como dicen en Colombia, la procesión iba por dentro. ¿Sí? Él tenía un dolor muy grande por su nación. Pero a pesar de esto, Nehemías se esfuerza por hacer bien lo que tiene que hacer. Es decir, la función de Nehemías en ese momento era ser copero del rey. ¿Qué hacía el copero del rey? El hombre tenía un privilegio muy grande. Y era que si el rey iba a comer pollito, él era el que primero comía pollito. Claro, claro. Si el rey iba a comer langosta, pues era el primero probaba la langosta. Y si no se podía pálido, ni se ponía verde, ni le daba fiebre, ni escalofrío, ni se moría, entonces el rey podía comer. Porque él era el que probaba los alimentos antes de que el rey los probara. Dentro de esos alimentos, lo que él más tenía que beber era el vino. Porque si el rey pedía vinito, entonces él no me morí. Entonces le llevaba al rey. Porque ese vino estaba limpio. Algo así tenía que hacer él. Me impacta es
el grado de confianza, es decir, me impacta que él es fiel en sus labores. Me impacta que Nehemías es fiel en lo que tiene que ser fiel. Y sabe, amado, en nuestra vida cristiana, en el ejercicio de nuestra vida cotidiana, si hay algo que nos enseña o si hay algo que debemos aprender, es hacer testimonio a donde quiera que estemos. Es tan fuerte el testimonio de Nehemías en lo que hace, que llega un momento cuando el rey le pregunta: ¿por qué estás triste, Nehemías? Es decir, ¿por qué le preguntan a alguien que está triste? Si está triste, porque por lo general está contento. Entonces, cuando hay alguien que es feliz siempre y que es animoso, y un día aparece con poco ánimo y tristeza, uno le dice: venga, ¿y usted qué es lo que tiene? ¿Qué le pasa? Usted lo veo como decaído. ¿Pasó algo? Es decir, Nehemías era fiel en lo que hacía, aunque en ese momento no estaba haciendo, no estaba en el, digamos que no estaba en el lugar donde debería estar, pero era fiel. Y si hay algo que edifica los muros de un creyente, es ser testimonio donde quiera que esté. Si Dios te llamó a trabajar en un taller, sea testimonio. Si usted trabaja en un consultorio, sea testimonio. Si usted trabaja como conductor de un vehículo, sea testimonio. Pero hay que ser testimonio. Si usted tiene una empresa, sea testimonio. Si usted es un vecino de una localidad, de un barrio, sea testimonio. Porque de esa manera, ¿qué pasará? Los muros empezarán ¿a qué? A construir. Ahora, los muros se edifican cuando usted es testimonio. Y usted es testimonio cuando es fiel en lo que hace. Usted es testimonio y yo soy testimonio cuando reconocemos las autoridades. 2:3. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo se dirige Nehemías al rey? Para siempre viva el rey. Él no va a decir: yo no voy a honrar a usted no es nadie, yo soy un hijo de Dios, del rey de reyes. Yo no lo voy a honrar a usted es un rey humano, yo soy servidor del rey de reyes. No. Él entiende que aunque él es un hijo de Dios, se debe sujetar a las autoridades terrenales. Y su expresión delante del rey, yo me imagino que es inclinarse y decir: para siempre viva el rey. Gracias por preguntar. Sí, estoy triste. Sí, tengo dolor en mi corazón por esto y por esto y por esto. Pero antes de entrar él con su petición, hace una honra a sus autoridades. Y yo creo que un buen indicador de que estamos edificando muros no es solamente ser fieles, no es solamente ser testimonio, sino también reconocer las autoridades que Dios ha establecido. 2C, somos testimonio cuando procedemos íntegramente en todo lo que hacemos. 2:4. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Mire eso. ¿Qué cosa pides? Era una oportunidad para Nehemías decir: uy, sí, venga, que yo estoy endeudado con el recibo de la luz. Yo siempre he querido una casita, yo siempre he querido tal cosa, yo siempre he querido lo otro, pero mire, él procede íntegramente. La oportunidad del rey es: mucho, ¿con qué se le quita la tristeza a Nehemías? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Hable. Esta es tu oportunidad, este es tu momento. Yo creo que le diría: hasta la mitad de mi reino te daría, en fin. Pero diría Nehemías: aquí hay una oportunidad. Pero Nehemías procede con integridad, diciendo: oré al Dios de los cielos. Nehemías no dijo: uy, qué papayazo, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? No. Él dijo: déjeme, rey, yo voy a orar. Y cuando tenga muy claro qué es lo que necesito, entonces lo vengo y lo busco. Y dice el texto que ¿qué hizo entonces? Oré y dije al rey: si le place al rey y a tu siervo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Es decir, que hay que proceder con integridad. Y una de las cosas que ayudan a edificar nuestros muros espirituales es la integridad, el testimonio, la fidelidad, la oración, lo que hemos visto hasta el momento. Nehemías no procede quizá esperando recibir un beneficio personal.
Él todo lo sujeta a la voluntad de Dios. Y aún la oportunidad que el rey le brinda de decir, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Él no se emociona, sino que dice, Señor, ¿qué pido? ¿Qué es lo que tú necesitas que yo pida, Señor? Y entonces procede de manera integral. Entonces, usted y yo somos testimonio cuando nuestra prioridad es la prioridad de Dios. ¿Usted quiere ser íntegro en todo lo que hace? ¿Usted y yo queremos ser testimonio? Entonces vivamos según las prioridades de Dios. Y entonces el 2:5 dice el texto, y le dije al rey, envíame a la casa de mis padres, y yo reedificaré esa ciudad, porque esa era la prioridad de Dios. No era la prioridad de Nehemías, era la prioridad de Dios. Y cuando usted y yo nos preocupamos por cumplir la prioridad de Dios, estamos levantando muros inquebrantables alrededor de nosotros. La prioridad de Dios es que se reconstruyera. Ahora, usted es testimonio y yo soy testimonio cuando somos confiables. 2:6 al 8. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, cabe acotar, ¿no? ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Sigue el siguiente versículo. Además, dije al rey, si le place al rey, deme cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Yo me imagino al rey haciendo unos documentos con su sello y diciéndole, mire Nehemías, tenga esas cartas. Eso significa que Nehemías era una persona confiable. Y sabe, hoy necesitamos gente confiable para reedificar. Porque el rey, tener una carta del rey para los gobernadores de las provincias vecinas era un privilegio. Porque eran cartas con el sello de cera, con el anillo real. Y esas cartas debían ser llevadas cuidadosamente. No se podían usar para beneficios personales. Entonces era tan confiable Nehemías que el rey no tiene ningún reparo en decirle, aquí están tus cartas, Nehemías. ¿Qué más necesitas? ¿Madera? Aquí hay madera. ¿Qué más necesitas? ¿Permisos para pasar por las trochas de los vecinos? Aquí están las cartas. Es decir, que le entrega todo un sinfín le da tiempo, porque le dice, ¿cuánto durará tu viaje? Nehemías hubiera dicho, no, pues ponga que si se demora 1 año y medio, ponga que se demora 3 y se da 1 año y medio de vacaciones, sea abeja. Pero no, él le señaló el tiempo y el rey no le dijo nada, le dijo, listo, si eso es lo que se va a demorar, listo, yo confío en usted. Y hoy necesitamos gente confiable, mi amado. Le dio tiempo, le dio cartas y le dio recursos, 3 cosas. Y en tiempo, cartas y recursos debemos ser confiables. Somos testimonio cuando el enemigo empieza a incomodarse contra nosotros. Mira, hermano, si usted quiere saber que usted es un creyente íntegro y que está edificando muros, lo primero o uno de los indicadores es que el enemigo se empieza a levantar contra usted. Cuando usted no tiene muros arriba, el enemigo entra y sale cuando quiere y no lo molesta. Lo emborracha cuando quiere, lo lleva a parrandear cuando quiere, lo lleva a fornicar cuando quiere, lo lleva a la pornografía cuando quiere, lo lleva a ser maldiciente cuando quiere. Entonces, ¿para qué lo molesto si ahí lo llevo bien? Pero usted empiece a cerrar portillos. Empiece a cerrar portillos, hermano, y el primero que se inquieta es Satanás. Y dice el versículo 10 del capítulo 2. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Es decir, si algo le molestó a Satanás fue que en este momento al enemigo, fue que alguien se interesase por restablecer los muros de la ciudad. Y si hay algo que al enemigo realmente lo empieza a incomodar, es cuando empezamos a reconstruir nuestros muros. Cuando le empezamos a cerrar los portillos al enemigo y nos vamos blindando, entonces el enemigo ya no tiene por dónde entrar, entonces empieza a incomodar. Entonces, los muros se edifican cuando somos conscientes de la necesidad. Ya les dije todos los subpuntos. Los muros se edifican cuando somos testimonio. Tercero, los muros se edifican estableciéndonos en el lugar donde Dios nos ha puesto.
2:11. Los muros se edifican estableciéndonos en el lugar donde Dios nos ha puesto. 2:11, dice la palabra, llegué pues a Jerusalén. Ya, déjelo ahí. ¿A dónde tenía que estar? Jerusalén. Y en Jerusalén era el lugar del propósito. Jerusalén era el lugar donde estaba el plan que Dios iba a trazar con Nehemías. En este caso, usted y yo debemos estar seguros que estamos en el lugar donde Dios va a desarrollar su plan. Si nosotros no estamos seguros del lugar donde Dios nos ha establecido, entonces no se echará a rodar ningún plan de Dios y nos vamos a estancar. Si usted está seguro que Dios le plantó en esta casa, aquí el Señor desarrollará un gran plan con su vida. Pero cuando estamos titubeando, que sí que no, o estoy allí y después voy allí, y después voy allá, y después por allá, y después, hermano, el Señor va a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero Nehemías tiene algo claro, y es que tiene un destino establecido. Él llegó al punto donde debía estar, y en Jerusalén era el lugar donde Dios lo iba a usar. Entonces Dios, cuando está usted en el lugar donde Dios lo puso, sucede lo primero, 3A, donde Dios nos ha puesto, esperamos dirección. Donde Dios nos ha puesto, esperamos dirección. 2:11, ¿qué dice el 2:11 después de que llegó a Jerusalén? Estuvo 3 días allí esperando ¿qué? Dirección. Fueron 3 días en que él estuvo ahí quieto. Porque a veces nosotros nos establecemos en el lugar donde Dios nos puso y decimos, listo, ya estoy aquí, ahora ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No. Nehemías tuvo que esperar ¿qué? 3 días, que fue un tiempo donde él estuvo allí. Llegó del viaje y pasaron 3 días hasta que él tuvo dirección clara de Dios del qué empezar a hacer. La necesidad estaba, obviamente, pero él no se mueve hasta que Dios le da una dirección. Estuvo quieto un tiempo allí y es cuando Dios entonces le revela qué hacer después de que ha estado en este lugar. Y dice la palabra que cuando él está allí esperando dirección, después de 3 días, punto B del punto 3, donde Dios nos ha puesto, debemos desarrollar estrategia. 2:12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Después de 3 días, según el versículo 12. Se levantó, pero ¿qué más? La palabra clave de ese versículo, ¿cuál es? Porque Dios se lo había mostrado. Dice la palabra en el versículo 12, lo que Dios había puesto en su corazón. Es decir, que Nehemías no sale a decir, es que llevo 3 días. No. Él no se mueve hasta que Dios no le pone en su corazón lo que él tiene que hacer. Entonces, por eso es que dice este punto número 3, que el Señor le empieza a desarrollar una estrategia que le dio ¿en dónde? Que le puso en su corazón. Entonces él salió de noche, solo, con algunos pocos varones, dice, y que la única cabalgadura que llevaban era la de él, los demás iban a pie. Pero eso no fue una desparchada, ni fue un impulso, fue algo que Dios mismo ¿qué? Le había puesto en su corazón. Entonces, 3C, donde Dios nos ha puesto, identificamos las realidades. 2, 13 y 14. Dice la palabra, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente, al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Entonces, ¿qué es lo que hace? Observé los muros, observé puertas, miré lugares y aún llegué a lugares de difícil acceso. Ahora, llevémoslo al contexto personal. Cuando Dios nos lleva a hacer un plano de observación de nuestra propia vida, es posible que lleguemos a lugares donde no podemos acceder, porque pueden haber aún, es tanta la destrucción de nuestra espiritualidad, que hay lugares donde no es posible acceder. Porque decimos, por este lado estoy grave. La destrucción es tremenda.
O es posible que nosotros echemos un paneo, por decirlo así, de nuestro territorio, de Suba, de Bogotá, y vayamos a nuestras calles, y vayamos a las familias, y vayamos a los sectores, porque el Señor también nos ha revelado una estrategia como iglesia, y es llegar a los lugares a través de los grupos familiares. Llegamos a las familias, y cuando estamos extendidos como Nehemías, en el territorio donde Dios nos plantó, ¿qué encontramos? ¿Qué observamos? Muros derribados, puertas quemadas. ¿Qué observamos? Lugares donde decimos, uy, por esta calle de las discotecas no se puede entrar, tenemos que venir. Más después, tenemos una bruja en el barrio, tenemos una oración contraria, tenemos algo que es inaccesible, así de buenas a primeras. Tenemos que venir más luego a ver qué nos guía Dios aquí. Pero dice que llegó a un lugar donde no pasaba el caballo donde iba. Tuvo que meterle reversa al caballo para poder regresar. Porque no había ¿qué? No había paso. Entonces, de esa manera, él hace un estudio de la realidad que tiene frente a sus ojos. Cuarto punto. Los muros se edifican cuando trabajamos en equipo. 2:15. Subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho hasta entonces. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y los oficiales, y a los demás que hacían la obra. Nehemías se dio cuenta de algo, que no podía hacerlo solo. Nehemías se da cuenta que no lo puede hacer solo. Entonces, vamos a ver cuáles son los componentes de un excelente trabajo en equipo. Primero, el trabajo en equipo requiere comunicación. 4A. El trabajo en equipo requiere comunicación. Dice que él no les había dicho nada. Es decir, necesitaba empezar ¿a qué? A comunicarles lo que había visto. Entonces, el trabajo en equipo necesita comunicación. Segundo, o 4B, el trabajo en equipo requiere concientización. 2:17. Vosotros veis el mal, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Entonces, ¿qué hace con su gente? Los concientiza. Un trabajo en equipo necesita no solamente, como lo dije en primera vez, comunicación, sino concientización. Tercero, o 4C, el trabajo en equipo requiere cooperación. Venid y edifiquemos. ¿Requiere qué? Cooperación. Venid y edifiquemos, les dice en el versículo 17. El trabajo en equipo requiere unidad. 2:18. Y asimismo las palabras del rey que me había dicho dijeron, levantémonos y edifiquemos. Es decir, ¿trabajo en qué? En unidad. Levantémonos y edifiquemos. El trabajo en equipo requiere esfuerzo. Dice la palabra, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para el bien. Y el trabajo en equipo nos lleva a prevalecer contra el enemigo. 19 y 20 del capítulo 2. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los beneficios de trabajar en equipo? Es decir, los muros se reedifican cuando trabajamos en equipo, ¿cierto? El trabajo en equipo requiere primero ¿qué? Comunicación. El trabajo en equipo requiere concientización. El trabajo en equipo requiere cooperación. El trabajo en equipo requiere esfuerzo, y el trabajo en equipo nos lleva a prevalecer contra el enemigo. Amén. De esa manera, ¿de qué estamos hablando? ¿De reedificar qué? Muros. De reedificar muros. Los muros se edifican cuando trabajamos organizadamente. Los muros se edifican cuando trabajamos organizadamente. Capítulo 3. Reparto del trabajo de edificación. Si usted lee todo el capítulo 3, ahí dice, y fulanito reparó tal cosa, y sutanito reparó tal cosa, y menganito reparó allí, y el otro estaba allí, y el otro estaba allá, cada uno del muro o de las puertas de la ciudad. De esa manera nos dice el texto que los muros se reedifican cuando como iglesia también trabajamos de manera organizada. Entonces sabemos que en cada grupo familiar hay un equipo de trabajo, y tiene un anfitrión, y tiene un líder, y tiene un maestro, y tiene un asistente de líder, y tiene un intercesor, y tiene un hermano mayor, y cada uno está trabajando de manera organizada y en el lugar donde se le delegó trabajar. Entonces, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Levantando muros. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Reconstruyendo familias, reconstruyendo puertas,
llegando al corazón de las nuevas generaciones. Y dice el texto que los sacerdotes edificaron puertas, los varones edificaron y los jóvenes edificaron. 3:1, 3:2 y 3:3. Cada uno en su lugar y por familias comprometidos con el proceso de reedificación de la ciudad. Leemos el 3:1. Se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y reedificaron la puerta de las ovejas. Versículo 2. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Punto 3, o versículo 3. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ahí hay sacerdotes, varones y jóvenes. Todos edificando. Y en el texto ahí para abajo aparecen las familias completas en el proceso de reedificación. Los muros se edifican cuando no nos dejamos amedrentar por el enemigo. Capítulo 4. La oración y la acción del pueblo generaron desprecio, burla, enojo, menosprecio de parte del enemigo. 4:1 al 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Es decir, ¿cuál es la estrategia del enemigo aquí? Despreciar, ridiculizar, menospreciar, enojarse y despreciar lo que el pueblo estaba haciendo en cuanto a la reconstrucción del muro. Y a mí me impacta porque hay algo que el enemigo hace para menoscabar la vida del creyente, y es que si hay alguien que está edificando porque está en su lugar haciendo lo que tiene que hacer, el enemigo lo primero que le dice: ¿y usted qué inventa de maestro de grupo? ¿Y usted qué inventa de anfitrión? Usted no es nadie. Lo que usted hace, eso no sirve para nada. ¿Usted qué hace predicando? ¿Usted a qué va al grupo? ¿Usted a qué viene a la iglesia? Si mire cómo se porta de mal toda la semana. Porque ese es el trabajo del enemigo: ridiculizar, menoscabar y exaltar las debilidades de quienes están haciendo la labor. Por eso se dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hace esta débil iglesia en Suba con las potestades que yo tengo aquí? ¿Qué inventan? Ustedes no son nadie. Eso es lo que dice Sanbalat. Eso es lo que dicen los enemigos. ¿Venir a qué? A menoscabar lo que el pueblo estaba haciendo. Y si Dios te estableció en un lugar, no importa las debilidades que tengas, el Señor te está respaldando. Y si el enemigo se está inquietando, es porque algo grande Dios va a hacer a través de tu vida. Entonces, aquí me impacta cómo el enemigo se levanta, pero el pueblo está unido. La oración y la acción silencian al enemigo. 4:6, 4:4 al 6. Oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Entonces, ¿qué hizo el pueblo ante el escarnio? ¿Qué hizo el pueblo ante el desprecio? El pueblo oró y siguió. ¿El pueblo qué hizo? Oró y siguió. ¿Sabe qué me impacta? Que el pueblo no se dejó distraer. El pueblo no se dejó distraer. Siguieron construyendo. Pero a la medida que iban construyendo también, ¿qué hacían? Orar y decir: Señor, míralos. Míralos cómo nos desprecian, Señor. Haz que el juicio tuyo venga sobre ellos, Señor. Pero ellos siguieron trabajando y dice que llegaron hasta la mitad del trabajo. La oración y la acción encolerizan a nuestros adversarios. 4:7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Entonces se encolerizaron mucho. Qué tremendo, ¿no? Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, amado, aquí lo que el Señor me muestra es que en la oración y la acción encolerizan a nuestros adversarios. La oración y la acción contrarrestan las estrategias oscuras del enemigo. 4:8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, ¿qué hicimos? Oramos a nuestro Dios por causa de ellos
y pusimos guardas de día y de noche. Entonces, en este caso, la oración y la acción generan estrategias efectivas para avanzar en el proceso. Generan estrategias efectivas para el avance de la obra. Del versículo 13 al versículo 23, el pueblo desarrolló con una mano trabajaban y con la otra. Unos trabajaban de día, otros trabajaban de noche y no se quitaban la ropa sino solamente para el duchazo, ¿no? Para bañarse, y se ponían nuevamente la armadura y seguían en su trabajo. ¿Qué representa esto? Que el pueblo en la oración tuvieron una estrategia para contrarrestar la ira del enemigo contra ellos. Porque ¿cuál era el plan del enemigo contra Jerusalén, según nos del texto? Venir a destruir. Era el plan del enemigo, venir a destruir lo que ellos estaban levantando. Pero ellos ahora tienen ¿una qué? Una estrategia para seguir el avance de la obra. Y entonces dice que llegaron hasta terminar prácticamente la labor. Los muros se edifican cuando santificamos nuestros recursos. Amén. Los muros se edifican cuando santificamos nuestros recursos. Bueno, vamos a ver esto aquí. Ya el pueblo prácticamente había terminado la labor de reconstrucción. Vamos a leer el versículo 1. Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de las mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros y nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras viñas, tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. He aquí que nosotros dimos a nuestros hijos nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Empezó a suceder algo en medio del pueblo, y es que los hermanos pobres de la iglesia empezaron a sacarle prestado a los hermanos ricos de la iglesia. Y resulta que los hermanos no le podían pagar a Saúl ni a Mendel, sino a los duros, a los pudientes de la iglesia. Entonces los hermanos empezaron a decir: pero ¿yo qué voy a hacer? Ya le firmé a mi hermano la tierra, ya le firmé las viñas, ya no tengo más como pagarle y todavía le estoy debiendo. Entonces empezó a haber un problema fuerte en medio del pueblo. Aquí entonces el Señor empezó a trabajar en el pueblo esa parte de la mayordomía. Y lo primero que vemos en el texto es que nuestros recursos se santifican cuando somos compasivos con los necesitados. ¿Quiere que sus recursos se santifiquen? Sea compasivo con el necesitado. Hay un texto que a mí me martilla mucho en la mente y es: a todo el que te pida, dale. Así sea poquito. Ahora no es que me coman aquí la salida, pastor, deme, no. Usted dijo. No, yo me refiero a todo el que le busque a usted pidiéndole porque no tiene un alimento. Pastor, no tengo para el pasaje, tenga. Por 1,000 pesos ahí, tenga. Yo se los pago. No importa si me los puede pagar a mí, yo lo ofrendo. ¿Sabe por qué? Porque no quiero que esos 2,000 vayan a ser obstáculo para que él le dé pena volver porque no me puedo pagar. ¿Sí me explico? Entonces, la exhortación que hace Nehemías aquí es decirle: ¿ustedes cómo les han cobrado a usura a sus hermanos? ¿Ustedes cómo les han prestado con intereses? No sean bandidos. Sean conscientes de que si queremos sanear nuestros recursos, debemos darle al que necesita. Y debemos ser, por eso mi hermano, cuando usted trae una libra de arroz, cuando usted trae un mercado aquí al canasto de la entrada, hermano, usted está cumpliendo una palabra. Usted está siendo compasivo con el necesitado. Usted lo está haciendo. Y entonces, se santifican nuestros recursos cuando somos compasivos con el necesitado. Segundo, se santifican nuestros recursos cuando ganamos el sustento justamente. 5, 6 al 8. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles, a los de la plata, a los del billete. Y les dije: ¿ustedes exigen interés cada uno a vuestro hermano? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a vosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Pero les dice: no, ustedes no hagan eso.
No se den palo. No sean usureros. No sean usureros. Dicen, gánense su sustento justamente, pero no a costillas de la explotación de sus hermanos. No exploten a sus hermanos. Se santifican nuestros recursos cuando administramos nuestros recursos con el temor de Dios. ¿Usted quiere ser bendecido en sus recursos? Administralos con el temor de Dios. Versículo 9 al 13. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados te hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora el gravamen, quitémosles el interés. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que les demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Versículo 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que no hizo Nehemías? No procedió como procedían los demás. Porque él tenía ¿qué? Temor de Dios. ¿Cómo es un creyente que maneja sus recursos conforme el temor de Dios? Cuando usted tiene recursos en sus manos, usted dice, Señor, este dinero lo voy a manejar con el temor de Dios. Entonces ya usted, hermano, sabrá cómo el Señor le guía, pero hay que manejar nuestros recursos en el temor de Dios. Y cierro con este punto. Los muros se edifican cuando estamos seguros de que un remanente volverá. Los muros se edifican cuando estamos seguros de que un remanente volverá. El remanente volverá como cumplimiento de una promesa. 7:6. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. ¿Por qué volvieron ellos de la cautividad? ¿Por qué volvió el pueblo de la cautividad? ¿Por qué después de todo ese tiempo que estuvieron cautivos en Babilonia, por qué regresaron? Porque había una ¿qué? Una promesa. ¿Sabe, amado? Y me voy a centrar en esto para terminar. Hay un remanente que va a volver y tenemos que edificar el muro. Ese muro. Hay un remanente que por promesa va a volver a esta casa. Hay un remanente que por promesa de Dios, que hoy todavía están cautivos, van a volver. Pero ¿sabe qué me decía el Señor? Miren su muro. Queremos ver esta casa con todos los que el Señor va a traer y que se sienten cómodamente en este lugar y que puedan también en esta casa recibir la palabra que usted está recibiendo y ser restaurados como usted lo ha sido. Miren el muro. Cuando nosotros vemos este muro, nos damos cuenta que no estamos preparados para recibir el remanente que ha de venir. Porque no tenemos dónde sentarlo. No tenemos dónde atenderlos. No lo tenemos. Entonces el Señor nos dice, ustedes han orado por un remanente que va a volver. Y yo les he dado promesa de que van a volver. Pero ustedes no están trabajando en su muro. Y su muro hoy está reflejando el compromiso y el sentir de preocupación por la realidad que tienen alrededor de donde ustedes están. El remanente volvería como cumplimiento de una promesa. El remanente volvería para adorar al Dios vivo. Dice la palabra que 42.360 personas más 7.337 personas vendrían de la cautividad y se establecerían en Jerusalén. Versículo 66 del capítulo 7. Estamos hablando de que los pocos pobladores que poblaban a Jerusalén iban a recibir a todos sus hermanos que por promesa iban a volver de la cautividad. ¿Y sabe cuántos hermanos nuestros están hoy en la cautividad aún? Que no han llegado a este lugar. ¿Y sabe por qué quizá no han llegado? Porque no hay una iglesia que esté lista para recibirlos. Porque si en este momento llegaran 10.000 personas a esta casa, no hay dónde meterlos.
si tan solo vinieran 1000, no tendríamos dónde meterlos, no tendríamos dónde consolidarlos, no tendríamos dónde disipularlos. Y el Señor me decía, necesito que la iglesia mire el muro, porque en el muro no está toda la provisión, pero está el ejercicio de fe. Ahí está el ejercicio de fe de nosotros, creyendo que un remanente va a volver y que como iglesia debemos estar preparados para recibirlo. El remanente volvería para oír la ley de Dios, 8:1 al 5. El remanente volvería para humillarse delante de Dios, 8:6 al 8. El remanente volvería para alegrarse delante del Dios vivo, 8:10, 12. Hay un remanente que ha de volver aquí para oír la ley. Hay un remanente que ha de venir para humillarse delante de Dios. Hay un remanente que ha de venir a esta casa para alegrarse delante de Dios, como usted y yo nos alegramos. Nuestro muro todavía está en proceso de construcción. Precioso Dios, gracias te damos, porque hoy nos has hablado por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestro corazón, Señor. Gracias por hablarnos de la importancia de reedificar muros. No solamente muros materiales, Señor. Los muros espirituales de nuestra vida, Señor. Los portillos por donde el enemigo tiene un derecho legal sobre nuestras vidas. Hoy cerramos en el nombre de Jesús todo portillo, todo muro caído, toda puerta quemada por el fuego. En el nombre de Jesús, hoy ponemos vallado alrededor de tu iglesia. Hoy ponemos vallado alrededor de tu pueblo. Ponemos vallado alrededor de tu casa, de cada familia en el nombre de Jesús.